son de dar muchas notas los Ramones. Dieron algunas para la radio, en el día de ayer van a dar otras más. Así que agradecemos, en este caso Silvina Otero, que se encarga de la parte internacional de EMI. Te agradecemos mucho, en serio, que nos haya hecho este favor. No hay nada, chicos. ¿Hay presentación? No. Nos paramos nomás. De pie, señores. Los que vienen ahora son auspiciados por Charro, su visita aquí en la República Argentina. Y además, exclusivos de Canal 9, los Ramones. Todos ellos. Vamos a pedir un poquito de silencio mientras damos la nota, que empiezan a sacar fotos, todo. Bueno, welcome to Argentina. My English is little. O sea que no está... Sounds good so far. Okay. ¿Cómo se sienten cada vez que vienen a la Argentina? Ya parece su segunda casa. How do you feel every time you come to Argentina? This seems to be your second home. Yeah. Feels great. Yeah. The people here make us feel a lot of fun, as at home as our fans back in the States do. La gente acá nos hace sentir tan bien como en casa. Los fans son exactamente tan fieles como allá como en casa. El nuevo disco, yo pude escuchar el nuevo disco de ellos. Parece como que hay cierta regresión a lo que eran sus primeros álbumes, por lo menos en lo que yo escuché. Fue una intención de ellos que vuelvan a sonar tan crudos como antes. A lo mejor su disco anterior no eran tan crudos como el último que acaban de What I sacar. heard from the new album from On the Bizarre is that there is a sort of regression to the very basis of the Ramones. Is that real? Yeah, it's a very strong, hard-hitting album, and there's a lot of good subject matter on there, and it's one of the best Ramones albums since Road to Ruin and Too Tough to Die. Que sí, creo que sí, hay muchísima fuerza, muchísima polenta en este nuevo álbum y un montón de temas dentro de tópicos, digamos, dentro de los temas. Creo que es uno de los mejores álbumes de los Ramones. Antes cuando estábamos charlando en camarines, él me contaba que le gustaban las viejas bandas y me asombró que le gustaran bandas como los Beatles, por ejemplo, los Faith No More. Before, when you were at the dressing rooms, you were telling him that you like old bands, and you name bands like the Beatles and Faith No More. Well, Faith No More isn't that old, but... Bueno, Faith No More no es tan vieja, pero bueno. No, he means everything from the old to the new. Oh, yeah, we like anything that's good. Nos gusta cualquier cosa que sea buena. A él, a vos también, las viejas bandas... You also tipo... like the old bands? Yeah. Sí. ¿Se puede mantener la unión después de tanto tiempo, de girar tanto tiempo por tantos tours, con una forma bastante agitada de vivir? ¿Se bancan todavía entre ellos o lo sigue uniendo nada más que la música? Can you be as close as you are with the rest of the, I mean, you and the rest of the guys from the band after so many years of touring and being together? Is it only music that makes you be together, or is there anything else? No, we're all connected. And, estamos muy conectados entre todos. You know, we're all good friends, and Somos todos buenos amigos. we all like the same music, and we all have a good time playing live. And nos gusta el mismo tipo de música. We enjoy what we do. La pasamos muy bien cuando tocamos en vivo. Nos gusta lo que hacemos a todos. It's like any family. You have your good times and your bad times, but when it comes down to it, you know, the basic roots of a family are still there. Es como en cualquier familia, hay cosas buenas y cosas malas, pero cuando llegan los peores momentos, las raíces básicas están presentes. ¿Cómo se ven ahora los Ramones? ¿Se ven como una vieja banda que, por ejemplo, hace poco varias revistas canadienses y también norteamericanas decían que era una de las 7 bandas fundamentales en la historia de la música? ¿Ellos se sienten así como unos bastiones de la música o su orgullo es mucho más chico, su ego es mucho más chico? Okay, how do you feel as a band? How do you think the Ramones are doing right now? A few magazines in Canada and in the States said that you were one of the 7 bands that were the bands that made music and everything. Spin. And do you really think that's true? It's your ego, like, big because of that? Well, we didn't... Go ahead, Cedar. It's not up to us to say that, you know. I think most people draw that conclusion from most of the bands that are popular now, Guns N' Roses, Metallica. Some of the big bands have said that the Ramones were one of their biggest influences, and I think that says it all. We just influenced a lot of people. Okay, no somos nosotros quienes tienen que decirlo, pero en el fondo es importante que la gente o bandas nuevas como los Guns N' Roses, Metallica y demás nos hayan nombrado como una de las bandas a los Ramones que los han influenciado tanto. Entonces, evidentemente, no somos nosotros quienes tendríamos que decirlo. And that was basically the fans who came to that decision about the bands, and fueron básicamente los fans los que tomaron esa decisión. And we don't have egos. It's just fact. It's a fact. Nosotros estamos realmente muy contentos con todo eso y no tenemos ego. Creemos que es un hecho nada más.
¿Cómo entienden ellos que chicos de ahora de 14, 15 años, por lo menos en la Argentina, sean hiper fanáticos de los Ramones y los que tienen 30, 30 y pico de años también son fanáticos de los Ramones? ¿Cómo creen que convencieron a las nuevas generaciones que son más jodidas de convencer, sobre todo cuando es una banda que ya no es moda, es historia, es algo que existe? Okay, what do you think about the fact, like it happens here in Argentina, that you have kids who are 14, 15 years old and are huge fans of the band, and then at the same time you have people 30 years old that are also huge fans of the band. And how did you get to convince the youngest generations, which are really difficult to convince, that the Ramones is a historic band and it's not something that Well, it's the so new? Ramones are unique, and they know that, and we are an alternative to all the crap that's out there, and we're a real band. You know, we stick to our guns. We never strayed from our true beliefs, and we always maintained our style. We never had a change for anybody, and it's obvious for the last 18 years, and a lot of the young kids are impressed by that. Si nosotros somos únicos y creo que somos una alternativa para toda la música porquería que está sonando por ahí. Somos muy sinceros, tocamos... Que me nombren una banda que haga música porquería. Okay, name a band that does that crap music that you were talking about. All right, it's not just one band. No es solo una banda. It's a style. Like, Es un estilo en el fondo. You have like drum machine bands. Tenés esas You bandas have que bands tocan who have to máquinas play the de tapes batería on stage. o que graban y tocan con They don't really cintas. play their own instruments. They have tapes. Usan cintas And, directamente en el escenario en I'm vez de sick tocar en and vivo. tired of hearing bands that sound like third generation Led Zeppelin and Estoy cansada de escuchar bandas que suenan como una Led Zeppelin de tercera generación. and like Joey has a certain singing style that I really like. Y Joey tiene un estilo de cantar que es muy particular y que a mí me gusta John muchísimo. plays the guitar like no one else. Y you John know, toca la guitarra como nadie más. And like, all right, then you have your dance bands and your Paula Abduls and your Y después Janet Jacksons. tenés bandas de esas para bailar como Paula Abdul, You Janet like the pop Jackson. music? No. And No, para nada. that's what I mean by junk, you know. Eso es lo que a mí me parece una porquería. You know, the Ramones, we play all our own instruments, Los Ramones, nosotros tocamos cada uno su instrumento and we don't have to rely on gimmicks. So. y no tenemos que confiar en química. Bueno, casi para ir terminando. Yo había leído unas declaraciones de ellos que yo no sé si eran muy fidedignas en una revista llamada Cream, que decían que ellos opinaban que por ejemplo, bandas como Guns N' Roses son inventos momentáneos. ¿Creen que a pesar del éxito que están teniendo los Guns, pueden seguir siendo un éxito momentáneo en el caso que lo hayan dicho? Okay, he said that he read in a magazine, he doesn't know whether this is true or not, but they said that it was a statement that you made saying that Guns N' Roses is like a creative invention that there exists. So do you really think so, apart from the fact they're being so popular nowadays? Can you say that again? Creative what? Yeah, like they invented Guns N' Roses. They're not something genuine or natural. It's an No, invention. I don't remember anybody in the band saying that. It could have been a statement somebody made that got misconstrued, but there are a lot of bands that record companies put together, or they sign a band in its formative years and they create what they want. Yeah, like the Sex Pistols. Dice que en el fondo no recuerda que ninguno de la banda haya hecho una declaración semejante, puede haber sido un malentendido por parte de los medios, pero que por otro lado sí creen que hay sellos discográficos que se dedican a inventar bandas, a juntar cosas o firmar algo realmente netamente comercial. Y Marky agrega como los Sex Pistols. Ahora, anteúltima pregunta. The question before the last. ¿Conocen a Stephen King? ¿Leen los libros de Stephen King o Stephen King solamente ama su música? Do you know Stephen King? Do you read his books? Yeah, I read his books. Yeah, we met Stephen King, and he's always written about us in his books, and he asked us to do Pet Sematary. So when the movie came out, we did the song. Siempre hablo de nosotros en Stephen nuestros King's a discos. normal, nice guy. You know, he's not like a weirdo like his books. You know. Lo conocimos, escribió Like me. mucho sobre nosotros, fue el que nos pidió que hiciéramos la película, la hicimos, es una persona normal. Vamos a decir que la común y película que hicieron corriente. donde sonido fue Pet Sematary. Pet Sematary. Y que es una persona normal como cualquier otra, no como sus libros lo indican. No, he's crazy, man. Is he? Is he Stephen crazy? King is crazy. No, he's not. No, his
his mind when he writes. Dice, no, no es loco, puts su it into that mente, craziness. But cuando escribe tiene una muy buena imaginación y se mete dentro de esa locura. but when you eat with him, he's normal. Pero cuando comes con él es normal. Decirle que este programa tiene una norma. Todos los que han venido han respondido esta última pregunta. Okay, there's a norm to this show. Everybody that has been here had to answer this question he's going to Tenemos ask otro you mano now. negra. A cambio nosotros esta pregunta le vamos a regalar 2 relojes, 2 Power Watch. Primero para agradecerles que hayan venido al programa. Y segundo porque trae mucha suerte y estamos contentos que hayan venido y que toquen el domingo en hacerlo por... If you answer the question, he's going to give you these watches, thanking you for having come. For you. All right. It's not a stupid question, is it? Espera que no sea I don't una know. pregunta estúpida. Yeah, is sex. Sex? Do you like it for you? Do I like sex? Yeah. Yeah, Si okay. le gusta el sexo, sí. Yeah, okay, it's for you. This clock is for you. Watch, no clock, for watch. It's for you. Okay, good luck. Tiene que ver con el último segundo cuando están realizando su acto sexual, si son de gritar o no. Has to do with the very last second when you're making love. Do you shout when you're making love? Yeah. At the very last second, you do. Sí, él sí. Do I what? What? What is it? At the very last second when you're making love. Yeah. Do you shout? when you come. No. Yeah. No? No, él. Marky no. 1, 2, 3, no. 2. No, I don't. Favorito. Los Ramones estuvieron en la Ataca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y el domingo tocan en Hacerlo por mí. Ahora, it's for you. Philips Electronic.